Cierra los ojos por un instante y deja que el polvo del tiempo te envuelva. Imagina un mundo sumergido en roca, enterrado durante millones de años, donde el silencio no es vacío, sino memoria. Bajo capas de tierra y ceniza, descansan criaturas colosales, atrapadas en su último aliento, congeladas justo en el momento en que la vida se les escapó. Visualiza la escena, una batalla entre titanes bajo un cielo tormentoso, rugidos que estremecen la selva, pisadas que hacen temblar la tierra, y luego el silencio eterno, heridas aún visibles en osamentas fosilizadas, marcas que cuentan historias que ningún testigo vivió, pero que la piedra jamás olvidó. Un cráneo perforado, una vértebra astillada, una madre que no huyó del desastre para proteger a sus crías. Cada fragmento, cada grieta, cada huella es un susurro de lo que fue y de cómo terminó. Porque en el mundo de los fósiles no hablamos de simples huesos, hablamos de tragedias enterradas, de actos de coraje, de muertes brutales que hoy siguen gritando desde la roca. Bienvenidos a Entre Fósiles, donde las historias olvidadas resurgen del abismo y los secretos más oscuros del pasado cobran nueva vida. Número 1. Triceratops Big John y su terrible herida. Imagina un gigante herbívoro, no uno cualquiera, sino uno de los más imponentes que jamás haya caminado sobre la faz de la Tierra, el Triceratops. Con una longitud de más de 8 metros, el equivalente a un autobús escolar, y un peso superior a las 10 toneladas, este coloso prehistórico era una muralla viviente, una combinación de fuerza bruta y diseño defensivo casi perfecto. Su cabeza, adornada con 3 cuernos afilados y una enorme gola ósea que extendía su silueta como un escudo de guerra, no era solo un mecanismo de defensa, era un arma, un símbolo, un estandarte de poder entre su especie. En el imaginario popular, solemos imaginar al Triceratops como la eterna víctima del T-Rex, pero la realidad fosilizada nos muestra algo mucho más complejo, más oscuro, porque no todos los peligros venían de fuera. Algunos, los más devastadores, nacían entre sus propios iguales, y uno de esos encuentros dejó una huella imborrable. Los restos de un Triceratops excepcional, conocido como Big John, fueron hallados en lo que hoy es Dakota del Sur. Más del 60% de su esqueleto fue encontrado intacto, pero lo que llamó la atención no fue su tamaño, sino una única y estremecedora herida. En su gola ósea, esa gran estructura que protegía su cuello como una muralla viva, se descubrió una enorme perforación de forma ovalada. A primera vista, parecía daño causado por la fosilización o el paso del tiempo. Pero al examinar los bordes con detalle, los científicos notaron algo insólito: señales de curación, tejido óseo regenerado. Y eso lo cambia todo, porque si hay signos de sanación, significa que Big John no murió en el momento, sobrevivió al impacto, y no fue cualquier herida. Se trataba de una cornada directa, a gran velocidad, con una fuerza capaz de atravesar hueso sólido. Fue infligida, sin lugar a dudas, por otro Triceratops. Imagina el momento: 2 gigantes herbívoros chocando como trenes de carga en un duelo por territorio, por dominio, quizás por el derecho a aparearse. Cientos de kilos de músculo embistiéndose con furia. Uno de ellos logra colocar su cuerno justo en el ángulo perfecto y penetra la defensa del otro. La herida es profunda, sangrienta, pero no letal. Big John cae, se retira, sobrevive, pero con una secuela que lo acompañará el resto de su existencia. Durante semanas, meses, quizás incluso más, Big John vivió con ese agujero abierto en su gola. Allí, donde probablemente pasaban nervios, vasos sanguíneos, tejido blando vital, se abría un vacío doloroso. Cada vez que movía la cabeza, cada bocado de alimento, cada gesto defensivo, se convertía en una experiencia de sufrimiento. Y aún así, resistió, caminó, comió, luchó, vivió, hasta que, poco a poco, esa herida invisible que cargaba por dentro empezó a ganarle la batalla.
Quizá la infección comenzó a extenderse, quizá su sistema inmune colapsó, o tal vez, simplemente, su cuerpo no pudo más. Finalmente, Big John murió. Pero no lo hizo en vano. Su fósil no solo nos habla de su muerte, nos cuenta su vida. Nos muestra que los herbívoros no eran meras víctimas pasivas del ecosistema, que también luchaban, que también se herían entre sí, que también morían por causas ajenas a los depredadores. Y así, esa herida sanada que hoy permanece visible como una cicatriz eterna en su cráneo, no es solo un dato paleontológico, es un símbolo, una advertencia, un eco del pasado que nos recuerda que en el mundo antiguo, el dolor y la violencia no venían siempre de fauces abiertas, a veces venían con la misma cara, con la misma forma, desde dentro de la propia especie. Número 2. El titanosaurio devorado desde dentro. Ahora deja atrás el estruendo de los depredadores y adéntrate en una historia mucho más silenciosa y mucho más aterradora. No todas las muertes en la prehistoria fueron épicas batallas o emboscadas violentas. Algunas fueron peores, porque fueron lentas, invisibles, inescapables. Imagina a un titanosaurio, un verdadero coloso del mundo antiguo, 40 metros de largo. Su cuello, como una grúa viviente, se alzaba sobre los árboles. Su cuerpo, tan masivo que cada paso dejaba cráteres en el barro. Ningún carnívoro se atrevía a atacarlo sin ayuda. Era el rey silencioso de los llanos, un monumento viviente a la resistencia. Pero la tragedia que se avecinaba no rugía, no corría, no tenía colmillos, era microscópica. Este titanosaurio, hallado en Brasil y datado en aproximadamente 80 millones de años, no fue víctima de un cazador, ni de una catástrofe. Fue víctima de algo mucho más sutil y siniestro, una infección parasitaria que comenzó en su sangre y terminó en sus huesos. Los científicos que estudiaron sus restos se toparon con algo desconcertante. Sus huesos largos, especialmente los de las patas, no estaban lisos ni sólidos como era de esperarse. Estaban horadados, llenos de cavidades anómalas, como si el hueso se hubiera podrido desde adentro. Tomografías revelaron la verdad. Una infección similar a la osteomielitis aviar, causada por parásitos del grupo Haemosporidios, parásitos sanguíneos que, como fantasmas, se deslizaron por sus venas, se instalaron en los diminutos capilares de sus huesos y empezaron a devorarlo desde el interior. Piénsalo un momento. Cada vez que este titanosaurio daba un paso, era como si pequeños cuchillos invisibles rasgaran sus nervios desde adentro. El hueso inflamado presionaba los tejidos. Las terminaciones nerviosas ardían de dolor. El andar majestuoso se convertía en un calvario. Y con el tiempo, caminar ya no era una opción. La inflamación, la degeneración ósea, la debilidad, lo inmovilizaron. Y en la naturaleza, cuando un animal cae y no puede levantarse, la historia casi siempre tiene un solo final. Incapaz de desplazarse, no podía buscar agua, ni alimento, ni mantenerse con su manada. Su cuerpo gigante, otro símbolo de fortaleza, se volvió una trampa mortal. Imagina sus ojos, grandes y conscientes, observando el entorno mientras la sed lo consumía, mientras el hambre le erosionaba las fuerzas. Quizás alguna vez intentó levantarse. Quizás rugió, en un acto de desesperación, pero su cuerpo ya no respondía. La muerte no fue rápida, fue lenta, dolorosa, aislada. Y si eso no fuera suficiente, aún quedaba otro posible final: ser encontrado por carroñeros, buitres prehistóricos, cazadores oportunistas, ser despedazado lentamente mientras aún respiraba, sin poder moverse. Todo por una infección invisible, un ejército de organismos diminutos que, uno a uno, ganaron la batalla contra el ser más grande de su tiempo. Hoy, su esqueleto nos habla, no con palabras, sino con lesiones, con patrones óseos que solo los científicos más detallistas pudieron interpretar. Y gracias a ellos, sabemos que este titán no cayó por una lucha noble, cayó por algo que ni siquiera podía ver.
un recordatorio escalofriante de que en la era de los gigantes, incluso lo más pequeño podía ser letal. Número 3. Daspletosaurus, heridas de vida y post-mortem, la crueldad del pasado. Tenía múltiples rostros, algunos con colmillos, otros con ojos idénticos a los tuyos. En lo más profundo de lo que hoy es Alberta, Canadá, los paleontólogos desenterraron un cráneo. Pero no era un simple fósil, era una pieza de evidencia tan clara como perturbadora. Pertenecía a un Daspletosaurus, un monstruo prehistórico que caminó la Tierra mucho antes que el T-Rex, pero que lo igualaba en brutalidad. Este animal era un superdepredador. 3 toneladas de músculo armado con una mandíbula diseñada para triturar hueso. Casi 9 metros de largo. Una locomotora de carne y poder. Durante años reinó sin miedo. Pero cuando los científicos estudiaron su cráneo de cerca, algo no cuadraba. No eran heridas hechas por presas. No eran marcas de defensa. Lo que encontraron fue un registro fósil de violencia. Entre iguales. El cráneo estaba cubierto de mordidas. Múltiples, direccionales, claras. Algunas estaban perfectamente cicatrizadas. El hueso había intentado sanarse. Eso significaba que este Daspletosaurus no solo fue atacado, sino que vivió para contarlo. Estos no fueron roces casuales. Fueron intentos de matar, peleas feroces por comida, por territorio, por el liderazgo del grupo, tal vez por el derecho a aparearse. La cara, la mandíbula, la base del cráneo. Zonas vitales, zonas donde se decide una pelea. Todo indica que este animal tuvo una vida marcada por conflictos constantes. Sobrevivió muchos, pero no todos, porque entre esas cicatrices antiguas había otras, recientes, mordidas más agresivas, más profundas, irregulares, y estas no mostraban señal alguna de sanación. Esas llegaron cuando ya estaba muerto, y fue entonces cuando los investigadores conectaron las piezas. Este Daspletosaurus, tras vivir una vida de sangre y confrontación, no encontró descanso en la muerte. Su cadáver fue devorado, y no por carroñeros comunes, no por otro depredador. Fue consumido por otro Daspletosaurus. Un acto de canibalismo, directo, implacable, frío. Ahora detente un momento e imagina esa escena. El cuerpo tendido en el suelo, aún tibio, la sangre fresca en el aire. El silencio solo interrumpido por las pisadas de otro Daspletosaurus acercándose, olfateando, evaluando. Y sin pausa, sin duda, comienza a arrancar carne de su propio congénere. ¿Fue un rival que lo venció y lo reclamó como botín? ¿Un miembro de la manada que se volvió contra él? ¿O simplemente otro hambriento que encontró una oportunidad? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que las marcas no fueron obra de carroñeros lejanos. Fueron hechas por otro de su especie, su igual, su reflejo. Y en eso radica la verdadera crudeza de esta historia. Porque no solo habla de la violencia externa, del ecosistema implacable, habla de la traición inherente al instinto, de que incluso entre los tuyos no estabas a salvo, que el mismo ser con quien compartiste territorio, mirada y hasta descendencia, podía ser quien terminara comiéndote. Y esto no es un fenómeno del pasado, lo vemos hoy en la naturaleza salvaje, hienas que devoran a las crías de sus compañeras, cocodrilos que muerden a sus hermanos, dragones de Komodo que se alimentan de otros dragones. El canibalismo no es una aberración, es una estrategia de supervivencia. Cruel, antinatural para nosotros, pero completamente funcional para ellos. En la era de los dinosaurios, la línea entre el cazador y el hermano era tan delgada como una mordida. Y este cráneo, lleno de cicatrices viejas y heridas frescas, lo prueba con un silencio sepulcral. No se trata solo de una muerte, se trata de una historia de traición escrita en hueso. Un recordatorio de que, en un mundo regido por la ley del más fuerte, tu peor enemigo podía tener tu misma sangre. Número 4. Oviraptorosaurio. Sacrificio maternal congelado en roca. En un mundo donde el instinto solía ser sinónimo de violencia, donde la fuerza bruta decidía quién vivía y quién moría,
Hay momentos, raros y preciosos, donde la naturaleza nos revela otra cara, una más silenciosa, más íntima, más conmovedora. Allí, entre capas de sedimentos olvidados en el sur de China, los paleontólogos encontraron algo que no esperaban. No era un depredador, no era una víctima desgarrada por dientes afilados, era algo mucho más profundo, un esqueleto completo de oviraptorosaurio, en una posición tan precisa, tan perfectamente conservada, que parecía haber sido colocada con intención. Pero no fue la naturaleza quien la acomodó así. Fue su propio cuerpo, su propia elección. Ella estaba acurrucada sobre un nido de 24 huevos. No cerca, no al lado, encima, con sus patas dobladas, su pecho presionado contra el suelo, y sus extremidades delanteras, esas alas primitivas recubiertas de plumas, extendidas en abanico, protegiéndolos, como una gallina sobre sus polluelos, como una madre que sabe que lo que está bajo su cuerpo es lo único que importa. En ese momento, el tiempo se detuvo, no por la biología, sino por el sacrificio. Algo la sorprendió, tal vez una tormenta de arena repentina o una avalancha de sedimentos. Y ahí, en ese instante crucial donde cualquier ser vivo habría huido, ella decidió quedarse, porque su instinto maternal pesó más que el miedo. Lo más sobrecogedor llegó después. Cuando los científicos escanearon los huevos, encontraron algo que cambiaría por completo nuestra visión de su especie. Al menos 7 contenían embriones completamente formados, pequeños dinosaurios enroscados, listos para salir del cascarón, vivos, a punto de nacer. Ella sabía que estaban cerca, sabía que ese momento era decisivo, y en lugar de huir, se aferró al nido, hasta el final. No se movió, no los dejó, y en esa elección selló su destino. Lo más doloroso es que, durante décadas, la historia había sido otra. Su especie, los oviraptores, fueron injustamente bautizados como ladrones de huevos. Todo por un malentendido fósil, una suposición equivocada. Pensamos que se alimentaban de crías ajenas, pero esta madre, petrificada en su último acto de amor, nos enseñó que no robaba huevos, los cuidaba, los amaba, y lo que alguna vez fue visto como un crimen, resultó ser una muestra de sacrificio absoluto. Hoy, su esqueleto permanece allí, como una escultura de hueso, inmutable, silenciosa, testigo de un momento que, aunque sucedió hace más de 70 millones de años, todavía tiene el poder de conmovernos profundamente, porque hay algo universal en esa imagen, algo que no entiende de eras ni especies, un gesto eterno que une a todas las formas de vida, el deseo de proteger a los hijos, incluso al precio de la propia vida. Ese nido no es solo una incubadora fósil, es un altar, un símbolo, y su cuerpo, rodeando los huevos, no es solo un fósil, es una promesa petrificada, una última decisión que desafió a la naturaleza salvaje, una historia de amor que sobrevivió al tiempo y que hoy, finalmente, puede ser contada. Porque incluso en la era de los dinosaurios, en ese mundo de garras, colmillos y caos, hubo madres que se quedaron, que protegieron, que amaron, y lo hicieron tan intensamente que el mundo no tuvo más opción que recordarlo. Número 5. Parasaurolophus, el desafortunado. A veces, el dolor no llega en forma de dientes. A veces, no hay cazador, ni huida, ni batalla. Solo la pura e implacable mala suerte. Y entre todos los fósiles que nos hablan de violencia, tragedia o supervivencia, hay uno que sobresale no por la espectacularidad de su muerte, sino por la acumulación casi absurda de sufrimiento en vida. Un espécimen de Parasaurolophus walkeri, un herbívoro pacífico, de gran tamaño, coronado con una cresta hueca que tal vez usaba para comunicarse con otros miembros de su especie. Un animal social, tranquilo, uno que solo quería existir, pero su existencia fue, en palabras simples, una serie de catástrofes sin tregua. Primero fue la pelvis, una fractura masiva que rompió el equilibrio de su andar, un golpe violento
quizá el resultado de una caída, o del pisotón de un compañero más grande en plena estampida. Fractura que habría dejado a muchos completamente inválidos. Pero él no se rindió. Luego vinieron las costillas rotas. No una, varias, algunas más curadas que otras, como si cada cierto tiempo la vida decidiera golpearlo de nuevo, como si no bastara con una sola tragedia. Cada respiración le dolía. Cada movimiento era un recordatorio punzante de su fragilidad. Su mandíbula tampoco se salvó. En ella, los investigadores hallaron lesiones e infecciones severas. Imagínalo intentando alimentarse con la boca inflamada, dolorida, deformada. La comida, su única fuente de energía, era también una fuente constante de tortura, y aún así, comía. Y por si fuera poco, su cuello, su sostén, su torre de visión, su herramienta de vigilancia, estaba colapsado. Una vértebra del cuello, aplastada por completo. Un daño tan brutal como misterioso. No había señales de depredador, no había marcas de dientes. Los expertos creen que el responsable fue algo más absurdo y cruel. Un árbol caído, o una roca, un accidente, nada más, nada épico, un momento aleatorio, un golpe repentino del entorno, un recordatorio de que, incluso sin enemigos, la vida podía castigar con dureza. Y sin embargo, este Parasaurolophus no cayó ahí, sanó, a su manera. El hueso remodeló, el cuerpo se adaptó, caminó torcido, lento, quizás con la cabeza baja, pero caminó, migró, siguió con su manada, evitó depredadores, sobrevivió. La naturaleza le lanzó cada obstáculo posible, y él respondió de la única forma que sabía, resistiendo, hasta que llegó la tragedia más pequeña y, paradójicamente, la más mortal. Una infección dental, un simple absceso, una inflamación persistente en su mandíbula. Algo tan común, tan insignificante, que pasaría desapercibido, si no fuera porque, en su estado, eso bastaba para vencerlo. Los científicos creen que fue ese pequeño foco de infección el que, eventualmente, terminó con su vida. Tal vez se propagó lentamente por su cráneo. Quizás provocó fiebre, debilidad extrema, dolor insoportable. Y así, este ser que había soportado huesos rotos, golpes de la naturaleza, hambre y heridas internas, cayó. No por un depredador, no por un evento catastrófico, sino por algo diminuto, silencioso, invisible. La ironía es dolorosa, porque su historia no tiene un clímax de batalla, ni un instante heroico. No hay un final digno de leyenda. Lo que hay es resistencia, pura, brutal, inquebrantable. Este Parasaurolophus fue el ejemplo más crudo de cómo la vida puede volverse un campo de batalla, incluso sin enemigos. Fue un sobreviviente, un luchador sin guerra, un héroe sin gloria, y por eso lo recordamos, no por cómo murió, sino por todo lo que aguantó antes de morir. En Entre Fósiles no hablamos solo de huesos, no son solo fragmentos antiguos en vitrinas frías, son testigos silenciosos, son cicatrices grabadas en piedra, son gritos atrapados en el tiempo. Cada fósil es una historia, una vida que existió, que luchó, que sintió y que murió de formas tan desgarradoras, tan conmovedoras, que nos obligan a mirar el pasado no con curiosidad, sino con respeto. ¿Y tú? ¿Con cuál historia te quedas? ¿Con el Goring brutal de Big John, aquel titán que resistió el ataque de su propio igual hasta que el dolor lo venció? ¿Con el titanosaurio invadido desde dentro, un gigante arrodillado lentamente por enemigos invisibles? ¿Con el Daspletosaurus traicionado, atacado por sus semejantes, devorado por su propia especie en un acto de canibalismo primitivo? ¿Con la madre oviraptor que eligió quedarse, que murió cubriendo sus huevos con un abrazo eterno mientras la arena la sepultaba? ¿O con el Parasaurolophus herido una y otra vez que soportó cada desastre, cada accidente, cada herida, y aún así caminó hasta que la muerte le susurró al oído? Cada uno de ellos tiene algo que enseñarnos, sobre el dolor, sobre la supervivencia, sobre el amor,
Escribe en los comentarios cuál de estas muertes te tocó más. No hay respuestas correctas, solo memorias fósiles, esperando ser recordadas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Entre Fósiles. Aquí no solo contamos historias, las desenterramos una a una para devolverles la voz a quienes el tiempo quiso silenciar. Dale like si este viaje removió algo en ti. Comparte si crees que estas historias merecen ser escuchadas. Y acompáñanos en cada episodio, porque en cada fósil, en cada grieta, en cada osamenta, hay una vida que nos habla.